Muy amados, que el Señor les bendiga. Este es el tema número 25 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando acerca de la dispensación de la gracia. En la última charla nos referimos, entre otras cosas, a la incondicionalidad de la gracia que hemos recibido. El pacto, el nuevo pacto, es un pacto incondicional de Dios con nosotros. Y la gracia que recibimos es una gracia incondicional, igual que el pacto que la genera. Así es que la gracia que estamos disfrutando en esta era es una gracia conferida por Dios a todos los que son de Cristo. Bajo el antiguo pacto, la gente recibía la salvación de cierto modo y hemos visto que en cada dispensación Dios tiene una metodología, una forma en que administra la salvación y establece la condenación. También en esta dispensación del nuevo pacto, Dios establece para su pueblo, la manera en que seremos salvos. Y entonces establece que es por la gracia y por la fe. Ahora, Dios nos pide fe, pero esta fe es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Y cuando Dios nos requiere, las cosas que Dios nos requiere para la salvación, Él mismo las provee. Alguno dirá, es cierto, es por gracia, pero yo busqué al Señor. Yo lo escogí a Él, por eso Él me escogió a mí, porque yo lo escogí a Él. Sin embargo, Jesús dice en el libro de San Juan a sus discípulos, 15:16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, no eres tú el que escogió al Señor, sino el Señor el que te escogió a ti. Así es que cuando tú lo escogiste a Él, es porque Él te escogió a ti, para que tú lo escojas a Él. Esta es la gracia. Él provee la disposición de nuestro corazón para que nosotros lo busquemos y lo escojamos a Él para nuestra salvación. Nos exige fe, sin embargo, Él es el que nos da la fe. Pues bien, nosotros decimos que para la salvación el hombre debe obedecer y arrepentirse. Pero es Dios el que da arrepentimiento. El arrepentimiento no es la compunción solamente de nuestros pecados, sino que es Dios mismo el que provee el arrepentimiento para vida. Por eso en capítulo 11 de los Hechos dice entonces, oídas, versículo 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que Dios te exige arrepentimiento para perdonarte, pero Él te da el arrepentimiento. Te exige fe para ser salvo, pero es por gracia y Él te da la fe que provee esa gracia, ¿sí? Y te exige que lo escojas a Él, pero Él te escoge a ti y te da gracia para que lo escojas a Él. Entonces, esta gracia del Señor es tan extraordinaria, tan maravillosamente extraordinaria, que nosotros no podemos menos que agradecer y vivir bajo el amor de esta gracia, el amor que viene del Señor. Mira, nos exige amor, pero Él nos ha dado amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice en 1 Corintios
capítulo 5. Entonces, el amor de Dios y todas las cosas que la gracia están exigiendo a nosotros, porque alguno pensará la gracia es sin exigencia. No es así. La gracia es con absoluta exigencia. Dios nos exige y es más, nos dice, esfuérzate en la gracia. Sin embargo, todo lo que Él te pide, Él lo provee. Pero nosotros tenemos que tener una disposición y aún esa disposición es parte de su gracia maravillosa. Ahora, el nuevo pacto que abrió las compuertas de la gracia de Dios, porque si bien ha habido gracia de Dios en todos los tiempos, en toda la historia, y Dios ha manifestado gracia a su pueblo, a los hombres, en toda la historia desde Adán en adelante. Sin embargo, la gracia que trae este nuevo pacto es una gracia tan extraordinariamente grande que el apóstol en su evangelio dice, la gracia vino por medio de Jesucristo. Toda gracia anterior comparada con la gracia que trae el Señor Jesucristo palidece. Siempre estuvo el amor del Señor, siempre estuvo su perdón, siempre estuvo su salvación de muchas formas, pero lo que hemos recibido ahora es un caudal tan gigantesco del amor de Dios dispensado a nosotros, porque eso es mayormente la gracia, Dios dispensándose a nosotros, Dios ministrándose, autoministrándose a nosotros para nuestra salvación y para nuestra edificación. El nuevo pacto garantiza también la perdurabilidad de la gracia que Dios nos ha dado. El nuevo pacto es un pacto eterno de Dios con su pueblo, que durará por siempre. Esto significa eterno en el Nuevo Testamento. Por eso, en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 20, a la sangre de Cristo se le llama la sangre del pacto eterno. Dios hizo un pacto eterno contigo. Un pacto eterno, un pacto incondicional primero, sin condiciones, y un pacto eterno que no se terminará. No se terminará, primero es que sin condiciones, y segundo, nunca terminará. Por toda la eternidad disfrutaremos de la gracia de nuestro Dios. Por toda la eternidad estaremos sujetos a este pacto de gracia con el cual el Señor nos ha bendecido. Ahora, toda la gracia que hemos recibido en este nuevo pacto, así como el pacto es eterno, la gracia que hemos recibido es eterna. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que en los siglos venideros la gracia será mostrada por Dios en nosotros a toda la creación. Estamos en el presente siglo, pero vienen otros siglos y ya expliqué que siglo bíblicamente no es 100 años, sino una era divina. Entonces, en esta era divina, en este siglo que ha durado ya casi 2000 años, la iglesia ha disfrutado de la gracia de Dios y vamos a disfrutar de esta gracia por los siglos de los siglos. Y en los próximos siglos, en las próximas eras, Dios mostrará su gracia en la iglesia, en Cristo Jesús. En primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora mira, tanto la gracia como la ley son sistemas a través de los cuales Dios trata con su pueblo. La ley es un sistema y la gracia es un sistema. El apóstol Pablo le llama regímenes bajo los cuales Dios ha sujetado a los hombres.
Una vez establecido el régimen, el hombre está sujeto bajo ese programa divino. Ningún israelita se ha podido salir de la ley bajo el tiempo de la ley, porque era el régimen sobre el cual Dios había establecido a su pueblo. Nadie se podía salir. Hoy estamos bajo la gracia, y toda la gente que intenta regresar a la ley, en cierto sentido se sale del régimen. Lo que pasa es que lo pervierte, mezcla las cosas. Pero tu régimen bajo el cual estás hoy día se llama gracia, no ley. Hoy día la gracia es el sistema que nos gobierna a nosotros, la Iglesia del Señor. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de manera que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo le llama letra a la ley de Israel, la ley de Moisés. Así es que los israelitas sirvieron a Dios bajo el régimen de la ley, de la letra. Nosotros servimos a Dios bajo el régimen de la gracia, el régimen del Espíritu. El sistema de la ley se basaba en el pacto de Sinaí, pero el sistema de la gracia se basa en el nuevo pacto. En Hebreos 8:6-13, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así es que cada pacto, el antiguo pacto establecido en el Sinaí y el nuevo pacto establecido por el Señor Jesucristo, la noche en que Él cenó con sus discípulos y consolidado y confirmado en la cruz del Calvario, esos dos pactos generaron dos regímenes. El primer régimen, el régimen de la ley, y el segundo régimen, el régimen de la gracia o del Espíritu, como lo llama el apóstol Pablo aquí en Romanos. Tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. No es que estoy sin ningún sistema, no es que estoy bajo ningún régimen, estoy bajo un régimen distinto y tengo que entender el régimen bajo el cual estoy. Y me temo que sabemos más sobre el régimen de la ley que sobre el régimen de la gracia, y que como cristianos evangélicos vivimos más bajo el régimen de la ley que bajo el régimen de la gracia. Por eso es muy importante que estudiemos
la gracia con todas sus implicaciones y con todos sus alcances para que podamos vivir plenamente bajo la gracia que el Señor nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios.